Cuando Jesús predicaba o cuando Jesús iba por el camino, o precisamente como dice la Escritura, cuando Jesús bajaba del monte después de pasar una noche de oración, generalmente siempre estaba rodeado de mucha gente. En los evangelios vamos a encontrar lindas historias que nos hablan acerca de cuando Jesús va y la gente lo apretaba, la gente estaba cerca. Algunos llegaban en el momento también, como dice la Escritura, para traer a sus hijos y que Él los bendijera. Encontramos lindas historias cuando Él va en el camino y también la gente lo buscaba porque tenían alguna enfermedad con algún ser querido y a veces hasta la muerte. En este momento quisiera llevarte a la palabra en el Evangelio según San Lucas. La historia de hoy, en el capítulo 19, es la historia donde muchos de nosotros podemos vernos reflejados. A lo largo de mi ministerio he logrado entender que no importa el país, no importa la nacionalidad, no importa la situación económica, no importa el nivel de estudio, no importa lo académico. El ser humano siempre es necesitado de que haya un milagro en su vida, porque todos estamos bajo una misma condición. En algún momento de tu vida, yo no sé si alguien te ha cambiado el nombre. No sé si cuando eras un muchacho, generalmente entre los muchachos hay apodos, sobrenombre, y puede ser que te conocías por otro nombre. La historia en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 19, dice el versículo 1 que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Esa ciudad conocida como la ciudad de las palmeras, esa ciudad hermosa que se encuentra sobre una planicie, un valle, en la parte más baja de la tierra, donde el río Jordán también se encuentra a poca distancia. Una ciudad privilegiada donde la tierra era tan buena que había toda clase de alimentos que la tierra producía. El lugar donde sacerdotes vivían porque era el mejor lugar, el mejor clima. Y entonces dice el versículo que Jesús iba pasando por la ciudad de Jericó. Y ahora sucedió que un varón llamado Zaqueo. Cuando hablamos de Zaqueo, podríamos extraer algunas lecciones importantes. Número 1, Zaqueo, el nombre Zaqueo es un nombre especial, porque el nombre Zaqueo significa pureza, alguien puro. Y dice entonces que este hombre llamado Zaqueo, quien su nombre decía que él era o debería ser alguien puro, este hombre era el jefe de los publicanos. Y ahora la pregunta es, ¿quién era un publicano? Un publicano era alguien que se dedicaba a colectar los impuestos que los romanos habían puesto porque estaban bajo el imperio romano. Y lógicamente, estas personas no eran bien vistos, se consideraban como traicioneros de su propio pueblo. Y ahora Zaqueo era parte de ese grupo no bien querido. Y también dice que Zaqueo, cuando nosotros leemos, era un hombre jefe de los publicanos y era rico. La pregunta es, ¿cómo podía un cobrador de impuestos hacerse rico? Y no solamente era un cobrador de impuestos, él era el jefe de los que cobraban los impuestos. Cuando Zaqueo iba por el camino, la gente lo menospreciaba. Aquel que su nombre decía que era alguien puro, la gente no lo miraba como tal, sino que lo consideraban un impostor, lo consideraban alguien que maltrataba a su pueblo, lo consideraban un traidor, lo consideraban alguien que mentía a su pueblo, lo consideraban alguien que robaba lo que su propio pueblo tenía, porque él cobraba no solamente el impuesto, sino que la orden era cobrar mucho más de lo que era el impuesto y con ese dinero se enriquecían. La historia sigue diciendo que ahora él procuraba ver en el verso 3 quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud y era pequeño de estatura. Tal vez en aquel momento cuando Jesús había sido bautizado en el Jordán,
El escrito bíblico dice que allí habían algunos publicanos y esos habían venido donde Zaqueo hablando de Jesús y le habían comentado, ya habían visto lo que Jesús había hecho, tal vez cuando había dado sanidad a los ciegos, había hecho el milagro también allá en Jerusalén, en el estanque de Betesda. Ahora dice que Zaqueo no solamente quería saber o quería escuchar acerca de él, sino que ahora él quería verlo con sus propios ojos, pero no podía a causa de la multitud y era pequeño de estatura. Posiblemente, querido hermano, a ti también la multitud te impida ver a Jesús. Y la multitud podría representar tu propio trabajo, pudiera representar tu familia, pudiera representar conceptos preconcebidos, pudiera representar tú mismo. ¿Qué es la multitud en ti? ¿Qué te impide conocer realmente acerca de Jesús? Y el texto dice que él entonces fue, corrió. En el verso 4 dice que subió a un árbol que estaba precisamente en medio del camino, porque Zaqueo sabía que Jesús había de pasar por allí. Cuando leemos esta historia, podemos notar algo. Aquel hombre que se vestía bien, que olía bien, aquel hombre de mucho dinero, aquel hombre que la gente no lo quería cerca, no le importó perder, entre comillas, su dignidad humana para subir a aquel árbol, porque simplemente quería ver pasar a Jesús de lejos. Pero Jesús, que conoce el drama del ser humano, Jesús que conoce lo que hay en nuestras vidas, aquel que nos formó, ahora Él sabía lo que estaba ocurriendo allí. Y en el verso 5 dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar debajo del árbol donde está Zaqueo, cuando Jesús llegó a aquel lugar, dice que mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: hombre puro, tú que eres puro, tú que tu nombre dice que eres puro, Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. En este versículo hay por lo menos 3 cosas interesantes que debemos de notar. Que Zaqueo no vivía de acuerdo a lo que su nombre decía. Zaqueo tenía otra vida. Su vida decía algo diferente de lo que su nombre significaba. Número 2, cuando Jesús llegó a aquel lugar, lo llamó por su nombre. La pregunta es, ¿alguna vez ya antes se había entrevistado Jesús con Zaqueo? La respuesta categóricamente es no. Pero Jesús sabe quién tú eres. Él sabe cuánto sufres. Él sabe que aún la vida dura, la vida difícil, Él te conoce a ti, Él sabe cuánto sufres, Él sabe cuánto lloras. Él sabe lo que hay en ti, Él nos conoce, Él sabe lo que necesitas. Y la otra lección en ese verso 5 es que cuando Él llegó allí, Él le dijo: yo quiero quedarme hoy en tu casa. Jesús no necesita invitación para tocar a la puerta de tu corazón. Él toca, Él está allí, Él pide, Él toca, Él quiere llenar tu vida, Él quiere llenar tu corazón. Y el versículo 6 dice que cuando Él descendió a prisa. Esa lección es que no esperó. Y la última lección en ese versículo 6 dice: y lo recibió gozoso. Si hay algo, querido amigo, que pueda decirte en este momento es que ninguna persona que ha tenido un encuentro personal con Cristo, su vida nunca más vuelve a ser igual. Zaqueo era el impostor. Zaqueo era el mentiroso. Zaqueo era el que maltrataba a su pueblo. Zaqueo no era la persona pura, él hacía lo contrario a lo que su nombre decía. Pero entonces dice que cuando todos miraban esto, murmuraban, porque ahora Jesús iba a entrar a casa de un pecador. Pero entonces el versículo 9 trae una lección importante para nosotros y dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham.
La pregunta es, ¿quién había llegado? La palabra dice que había venido la salvación. Pero ¿quién es que literalmente había entrado a esa casa? ¿Había entrado? Jesús. Con toda razón, Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y al final, el versículo 10 es un versículo que personalmente me encanta, y el versículo dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay una buena noticia para ti y para mí. Escucha, si tú eres un pecador como soy yo, te tengo buenas noticias. Estás en los planes de Dios. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si tú eres un pecador como soy yo, Él te ha venido a buscar a ti, me ha venido a buscar a mí. No importa la vida que ahora tengamos, en Jesús hay lo que nosotros necesitamos. Aquel impostor, aquel mentiroso, aquel traidor a su pueblo, una vez se encontró con Jesús, su vida fue diferente. Pero cuando tú vas al capítulo 18 de Lucas, el versículo 24 dice que al ver Jesús, que aquel hombre, hablando del joven rico, se había entristecido mucho, dijo, cuán difícil entrarán en el reino de los cielos los que tienen riqueza. Y todavía el verso 25 dice, porque es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Pero ahora en Lucas 19 yo encuentro a Zaqueo, aquel mentiroso, aquel que no era puro, una vez que se encontró con Jesús, entrando al reino de los cielos. ¿Quién eres tú? ¿Dónde tú te encuentras? ¿Cuál es tu vida? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Y en este momento, yo quisiera hablarte a ti. Posiblemente la gente cree de ti algo diferente. Tu nombre, tu apellido, dice algo diferente. Y posiblemente tú estás sufriendo ahora, encontrándote con la realidad de tu vida, lo que hay en ti. Pero para ti yo tengo una buena noticia esta tarde. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si tú eres un pecador, también la buena noticia entonces es para ti. Y te digo, estás en los planes de Dios. ¿Quién eres? ¿Qué necesitas? ¿Cuán lejos tú sientes que te encuentras? Aunque se había dicho, ¿quién podrá entonces ser salvo? Cuando se hablaba acerca de los ricos, acerca del hombre y la riqueza, entonces ¿quién puede ser salvo? Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Pero yo encuentro ahora al rico de Zaqueo, al camello de Zaqueo, entrando en el reino de los cielos. Y ese mismo Jesús es el mismo Jesús con el mismo poder para transformar tu vida, para llenar tu corazón, para cambiarte, para hacer de ti lo que quiere hacer, solamente si permitimos que Él pueda tomarnos y Él pueda ser el dueño de nuestro corazón. Quisiera cerrar con un versículo en el libro de Apocalipsis. En ese mensaje a las iglesias, el libro de Apocalipsis, el capítulo número 2, precisamente, es un texto hermoso que nos habla acerca de lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, el versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita un nuevo nombre escrito,
el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Es que Él puede transformar tu vida de dolor, tu vida de sufrimiento, nuestra vida de pecado, en gozo. Es que Él puede moldear, Él puede llenar el corazón del ser humano. La experiencia cristiana no es una teoría. La experiencia cristiana es una realidad. Y solamente quien se ha encontrado con Jesús sabe que hay plenitud de gozo en Cristo Jesús. Y esa bendición y esa experiencia también es para ti. ¿Quisieras ese milagro en tu vida hoy? ¿Quisieras que Jesús llene tu corazón? ¿Quisieras que tu nombre sea nuevo? ¿Quisieras que tu vida sea transformada? ¿Quisieras encontrarte con Él? Ora conmigo y habla entonces tú en este momento con Él. Querido Padre, gracias porque nos has hablado. Nuestra vida sin ti no sería nada. Gracias por encontrarnos, porque aunque en algún momento hemos querido verte pasar de lejos, tú siempre nos buscas. Tú estás atento a nuestra necesidad y hoy queremos encontrarnos contigo, porque ninguna persona que se ha encontrado contigo vuelve a ser igual. Cámbianos, transfórmanos, haz en nosotros esa obra maravillosa. Gracias por tu bendición. En Jesús, tu Hijo, lo pedimos todo. Amén. Que Dios te bendiga.